Nuestra charla de hoy, los derechos humanos dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales. Si bien es cierto que diversos artículos del Código Nacional establecen el respeto y protección a los mismos, hoy quiero abordar el artículo 97 del mismo Código. El artículo 97 se compone de dos párrafos que son dignos de analizarse. El primer párrafo establece: cualquier acto realizado con violación de derechos humanos será nulo y no podrá ser saneado ni convalidado, y su nulidad deberá ser declarada de oficio por el órgano jurisdiccional al momento de advertirla o a petición de parte en cualquier momento. Si el policía violenta en su intervención el derecho humano, entonces aquella va a ser declarada nula, ya que existe una nulidad absoluta de su acto. Y no solo eso, puede tener inclusive repercusiones legales. De igual manera tenemos el conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, adoptada en la Asamblea General de la ONU en la Resolución 43/173 del 9 de diciembre de 1988. Y en su principio 1 señala: toda persona sometida a cualquier forma de arresto, detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Ahora bien, debemos de entender y de conocer cuáles derechos se pueden violentar y cuáles derechos no se violentan por parte del policía. Así tenemos como un ejemplo el libre tránsito, que está señalado en el artículo 11 de nuestra Constitución. El artículo 22 de la Comisión Americana de los Derechos Humanos establece en su punto 3: el ejercicio de los derechos no puede ser restringido sino en virtud de una ley. Recordaremos que la autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden público. De igual forma, entonces, también tenemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece criterio en su tesis de número de registro 2008638, en la que señala que, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los tratados internacionales, si bien todas las personas gozan de los derechos a la libertad personal, a la intimidad, a no ser molestado en sus posesiones o propiedades y a la libre circulación, como cualquier otro derecho humano, al no ser absolutos, su ejercicio puede ser restringido o limitado con base en criterios de proporcionalidad. Si analizamos este criterio de la Suprema Corte, entonces observaríamos que si el policía actúa conforme al artículo 21 constitucional, en su párrafo 9, que establece lo que es la prevención, persecución e investigación del delito, entonces el policía puede suspender el libre tránsito de las personas conforme a este criterio de la Suprema Corte. No se violenta el derecho humano de las personas al suspender entonces el libre tránsito. Así tenemos también un criterio de la Suprema Corte de tesis jurisprudencial de número de registro 2005716, en el que establece que existen dos tipos de derecho. Señala que existe un núcleo duro de derechos, el cual no puede ser convalidado ni saneado. Si queremos encontrar qué es convalidado y saneado, nos trasladaríamos al artículo 99 y 100 del mismo Código Nacional. Bien, cuando establece que el núcleo duro de derechos no puede ser convalidado ni saneado, entonces tendría una nulidad absoluta que no se puede sanear. Pero también señala que fuera de ese núcleo duro existe el elenco de otras garantías, las cuales sí se pueden sanear y se pueden convalidar. Es muy importante este criterio de la Suprema Corte porque nos establece que no todos los derechos pueden ser saneados, pero que hay algunos derechos que sí pueden ser saneados y convalidados. Los actos ejecutados, vamos a observar ahora el párrafo número 2, que establece lo siguiente, del artículo 97.
Los actos ejecutados en contravención de las formalidades previstas en este código podrán ser declarados nulos, salvo que el defecto haya sido saneado o convalidado, de acuerdo con lo señalado en el presente capítulo. A diferencia del primer párrafo del artículo 97, donde señala que los derechos humanos no pueden ser saneados ni convalidados cuando se violentan, a diferencia de este párrafo segundo, aquí establece las formalidades, que es muy diferente al derecho humano. Las formalidades entonces sí pueden ser saneadas y convalidadas, porque entonces tendríamos una nulidad relativa nada más del acto. Por ejemplo, la lectura de derechos. La lectura de derechos es una formalidad que está prevista desde la Constitución, en el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción 3, pero que también lo establece el Código Nacional. Si el policía no demuestra por ningún medio que le leyó los derechos a la persona que está deteniendo en flagrancia, entonces estos derechos, esta lectura, de derechos puede ser saneada y convalidada en otra parte del proceso. El conjunto de principios que había señalado anteriormente de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, en el principio 13 establece algo muy importante. Las autoridades responsables del arresto, detención o prisión de una persona deberán suministrarle en el momento del arresto, detención o prisión o poco después información y una explicación sobre sus derechos, así como sobre la manera de ejercerlos. Aquí, si hacemos una interpretación teleológica, observaremos que debe ser en el momento de la detención, pero sin embargo señala o poco después. Quiere decir entonces que da un margen para que más adelante se le puedan leer los derechos. A este respecto, el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del 13º Circuito establece una tesis también importante de número de registro 2018-247, que se denomina la nulidad de actos procedimentales en el sistema penal acusatorio conforme al artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el que estamos analizando. Señala que en la violación de los derechos humanos existe una nulidad absoluta, que no se puede ser saneada o que no puede ser saneada ni convalidada, y que los actos que violentan las formalidades previstas están viciados de nulidad relativa. Por lo tanto, entonces, pueden ser saneados y convalidados. Si no se realiza la lectura de derechos al detenido, o si el policía no demuestra por ningún medio que le leyó sus derechos, entonces es un acto que se puede sanear y convalidar más adelante, ya que pertenece al elenco de otras garantías, no al núcleo duro de derechos. De no hacerlo, por ejemplo, el policía, es obligación del Ministerio Público, conforme al artículo 149 en relación con el 131, de leerle los derechos. También el juez de control, en términos del artículo 307 del mismo código, en la audiencia inicial, es su obligación leerle los derechos si no se le han leído con anterioridad. Por lo tanto, entonces, hacemos una sistematización de estos dos párrafos y estableceríamos lo siguiente: la violación al derecho humano no se puede sanear ni convalidar, pero el acto en sí se puede sanear y convalidar de acuerdo a lo que hemos hablado en este pequeño video. Les agradezco su atención y estamos para servirles. Muchas gracias.